Buenos días a todos. Vamos a continuar nuestra clase de Java. El último día habíamos hablado sobre tipos primitivos y referencias a objetos. Ahora que lo que ya estoy compartiendo, pongo a la derecha el chat para que podáis preguntarme lo que queráis por el chat, o también podéis perfectamente activar vuestro micrófono e interrumpirme. No hay ningún problema. Bueno, vimos que los tipos básicos de datos hacia arriba se convertían automáticamente, pero hacia abajo no. Y cuando operábamos diferentes tipos, se hace el upcasting o casting hacia arriba automático para poder hacer la operación. Siempre la operación es del tipo de mayor rango. Empezamos a ver también los arrays. Los arrays en Java son objetos. Vimos su operación. Como todo objeto, antes de hacer cosas como un array, preguntarle una determinada que hay en un determinado índice, pues hay que instanciarlo. Si no se instancia, tendremos null pointer exception. Se puede declarar, por ejemplo, es una declaración de array. A mí me gusta poner todos los tipos en minúscula, por seguir la convención. Aparece que es clase, no, es una referencia a un objeto array. Es de tipo int corchete corchete, es decir, array de enteros, y cuando se instancia se le da el tamaño. Esto es lo que habíamos contado el último día. Los arrays de las, pregunta Alejandro, los arrays de las listas de las prácticas, ¿dónde se instanciarían? Bueno, pues evidentemente en el board, en el constructor del tablero. El constructor del tablero tiene que tener una lista de vampiros y tiene que tener otro objeto que es lista de slayers, pues para que no tenga esos objetos con referencia a null, pues ahí tiene que tenerlos instanciados. Os recuerdo que las clases tienen dos tipos de datos, dos tipos básicos, los que vimos el último día, los int con minúscula, estos que hemos estado viendo. Y también, si los datos se han declarado con algo con mayúscula, son referencias a objetos. El tener un dato es la relación, tiene y un tablero tiene una lista de slayers y tiene una lista de vampiros, con lo cual tiene que tener, pues sí, un dato, lista de vampiros, y tiene que tenerlos instanciados. Igual estamos ahora instanciando un array antes de poder usarlo, también hay que instanciar efectivamente las listas, y las listas sí van a tener un array y un contador. ¿Vale? Cuando se llama el constructor, en el constructor de tablero se hace el new de su lista de slayers y su lista de vampiros. Ese new llama al constructor de lista de vampiros y lista de slayers, donde se instancia el array de vampiros y el array de slayers. ¿Vale? El contador no hace falta instanciar porque es un tipo básico. Pregunta Enrique, para declarar los arrays hay que ponerles como tamaño máximo como los de C. Sí, siempre que se instancia un array hay que decir el tamaño máximo. No, no son enlaces dinámicos, es un array siempre de tamaño fijo. Otra cosa es que parece que le puedes cambiar el tamaño. Es decir, si yo ahora mismo, a ver, voy a escribir un poquito de código, voy a quitar esta mayúscula que me está haciendo daño, voy a poner minúscula y también, mira. Otra cosa es que yo ahora pueda decir que A es igual a new int y decir, no, ahora que sea el doble, pues en lugar de 10 que sea 20. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Pues que antes A, con minúscula, perdón. Estas son cosas del Word que me lo pone con mayúscula. De PowerPoint. Entonces, A
Antes apuntaba a un array con 10 enteros, es decir, de 0 a 9, y luego digo, igual a new int 20. O sea, el tamaño de un array es fijo, sí, pero yo puedo instanciar otro array más grande, int 20, de 0 a 19 enteros, y new me devuelve la referencia de este nuevo objeto y a que pase a apuntar al nuevo. Entonces, puede pareceros que puedo cambiar el tamaño del array, pero realmente si hago esto es otro objeto. Pues habría, si dice Lucas, habría que pasarles al construir un int con el número de elementos que queréis que vaya a tener. Bueno, la propuesta que me ha gustado, yo cuando me habéis dicho qué tamaño ponemos el array, siempre he dicho, pues bueno, como mucho va a ser dimx por dimi, que son cosas que tenéis en el tablero además. ¿Por qué? Porque no vas a poder poner más sliders que casillas en el tablero. Dimx por dimi parece una buena cota superior. ¿De acuerdo? Sí, en el constructor hay que pasarle, estaría bien, sí, pasarle el tamaño de, en particular de lista de sliders y de lista de vampiros para que sí que cuando se crea esa lista se instancia el array con ese tamaño máximo. Preguntaba Enrique si son enlaces dinámicos. En el segundo parcial veréis ya listas ya hechas y sí que podéis elegir entre array list, que son listas que usan un array, es decir, estáticas. Podéis usar otras clases ya hechas en Java útil, como linked list, que sería una lista, pero no con arrays, sino con pues, lo típico de los nodos con punteros, es decir, listas dinámicas, donde ya no están en memoria juntas las casillitas, porque no son arrays, sino que se tienen enlaces al siguiente. Cuando están enlazadas, las búsquedas son un poquito más caras porque van dando saltas en memoria, y sin embargo, insertar o eliminar un elemento es mucho más barato, porque es desenlazar el anterior con el siguiente y ya está. En la práctica 2, por cierto, vamos a usar un array list de Java útil. Ahora no quiero marearos con eso porque es la entrega el 10 de noviembre. Sé que es bastante estresante y no quiero marearos con los arrays list. Os los contaré cuando publiquemos la práctica 2. Y sí que no vais a tener una dos listas, vais a tener solo una de GameObjects. Tanto los sliders como vampiros van a ser GameObjects con herencia. Son las dos relaciones. Tener un atributo es el tiene un, herencia es el es un. Todo eso lo veremos en el siguiente tema de herencia. Y al tener una sola lista de GameObjects, ahí estarán mezclados los vampiros y los sliders. Y si tenéis una lista de GameObjects, usaréis una cosa como que os contaré que es el template. Pero ahora no quiero hablaros de ArrayList. El que haya terminado esta práctica, pues se lo puede ir mirando, pero todavía no hemos publicado, repito, la práctica. Muy bien, entonces estaba diciendo, parece que el tamaño del array es fijo, una vez que se instancia no puede cambiar el tamaño, aunque tú siempre puedes, repito, esta referencia a array, asignarle un objeto diferente. Esto no significa que conserves los valores. Después de hacer esto, si de verdad quieres agrandar, entre comillas, agrandar el array, tendrías luego que pasar estos datos, hacer un for. Cuidado porque aquí ya has perdido la referencia a la array anterior. Necesitaríais hacer un array aux igual a aux, ¿cómo se tiene que declarar? Como un int corchete, es decir, un array de ints que quede apuntando a le asigno un objeto más grande y luego hacer un for desde pues hasta aux.length, por ejemplo, mientras sea desde 0, mientras sea menor que aux.length, decir que a corchete i igual a aux. ¿Para qué? Pues para copiar
los objetos. En este caso, si son int. Si son referencias a objetos, pues todavía más complicado. Estoy haciendo una especie de aux. No es de enteros, sino es de 10. Por ejemplo, vuestros arrays no van a ser de enteros, van a ser de vampiros o de slayers, es decir, aquí lo que tenemos es un vampiro. Aquí tenéis otro vampiro. Vale, me pregunta Itzia, cuando un objeto queda sin apuntar, ¿se libera la memoria sola? En Java sí, porque tenemos en la máquina virtual de Java el garbage collector o recolector de basura, que en cuanto un objeto se queda sin referencia, es decir, se acaba el método donde se ha declarado aux, no hay nada apuntando, ninguna variable local o activa, queda apuntando al objeto. Cuidado porque en C++ es diferente. En C++, programando con clases, si somos responsables de la memoria y a todo lo que le hagamos new, hay que hacerle el DT, como hacéis con punteros sobre estructuras el año pasado. Sobre clases igual. En C++ tenéis objetos y punteros a objetos, todo lo que sean punteros a objetos con new, hay que hacerle el delete o dejaréis memoria basura. En Java da igual, todos los objetos son punteros a objetos, aunque no pongamos el asterisco, lo son. Todo lo que declaréis con mayúscula es en realidad puntero a algún objeto de esa clase o a null. Bueno, os estaba contando que los arrays pueden ser de tipos básicos o de referencias a objetos. Si quiero, por ejemplo, agrandar, no lo voy a hacer en esta práctica, pero si quisiéramos agrandar este array, por lo que necesitáis declarar en este caso, un vampire corchete aux, es decir, y que sea igual a A, para que quede apuntando aquí, A igual a new vampire con un tamaño más grande. Y luego el for sería muy parecido. For int igual a 0 mientras sea menor que aux.length, es decir, a corchete igual a corchete aux. Entonces esto que quede apuntando sería una especie de copia de un array a otro y al final pues quedarían apuntando, si tú asignamos a corchete y el aux corchete y, le estamos asignando la referencia al vampiro, este sería el segundo, y al final crearíamos un array más grande, pero es otro objeto, pero quedaría apuntando a los mismos vampiros. Por cierto, esto no es una copia en profundidad, esto es una copia superficial. Si quisiéramos hacer una copia superficial, que es lo que hace clone, habría que clonar esos vampiros y que queden apuntando a nuevos vampiros clonados. ¿Vale? No sé si os he liado o no, pero bueno, de momento estamos diciendo que los arrays son objetos que son inmutables, aunque le puedes asignar otro más grande, claro que sí. Eso sí, un array de vampiros le puedes asignar otro array de vampiros más grande, pero no un array de slayers, ¿no? Porque son cosas diferentes. Java es fuertemente tipado y solo le puedo asignar cosas de su tipo. Array de enteros, le puedo solo asignar otros arrays de enteros. ¿Que parece que crece? Sí, en realidad el array no crece, pero puedes apuntar a otros arrays más grandes y simplemente cambias el puntero a otro array. Pero son punteros. Al decir que son objetos, ya estoy diciendo que son punteros. Muy bien, entonces el array es un pseudoobjeto, se emulan como si fueran objetos, no existe una definición de clase, pero sí tiene el dato o método length, ¿no? Porque hay ojos como string, que es método length, es decir, con paréntesis, bueno, pues aquí no, es punto length, sin paréntesis es un atributo, dato. Estupendo, pero nos dice el tamaño del array. Bueno, vamos entonces a ver, una vez que se ha declarado e instanciado un array, podemos
De momento, si es de tipos básicos, por ejemplo, int, serían todo ceros. Si es de vampiros, de momento es todo nulls. Es el defecto cuando son referencias. Lo que muchas veces, después de crearlos, lo que hacemos es inicializarlos. Si es en vuestra lista, pues se irán añadiendo vampiros cuando se le llama su add vampire, ¿no? Que simplemente pondrá ese nuevo vampiro, ya más vale que nos lo den ya instanciado, y lo ponemos en la posición cont y cont más. Desde Java 5, al ser iterables, elementos que implementan la interfaz iterable, ya veremos lo que son interfaces. Interfaces simplemente describen comportamientos, algo entre comillas similar al punto H de C++, pero distinto. Pero si es iterable, sabemos que podemos recorrerlo con un for. ¿Vale? Es moderno. Cuidadito, mientras lo estamos recorriendo, es inmutable, es decir, no podemos estar agrandando, ni modificando, ni cosas de esas. Y no sé si llegué a contar el azucarillo sintáctico. Si declaramos un array, bueno, dejarme cambiar las minúsculas porque no puedo con esto. Esto no sigue la convención. Solo mayúsculas, las clases, las interfaces y las constantes. Bien, mejor, ahora ya puedo vivir. Está diciendo que si declaramos un array y le asigno igual que decís en C++, corchetes, una serie de valores, esto automáticamente instancia un array de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, longitud 10. Es decir, esto es equivalente a igual a new int corchete 10 y luego equivalente a corchete 0 igual a 0, a corchete 1 igual a 2, a corchete 3 igual a 4, hasta a corchete 9 igual a 18. Todo en una línea, nos hemos ahorrado el new y las 10 asignaciones. ¿Vale? Aquí, ¿dónde se ha instanciado? Esto lo he instanciado, es un azucarillo sintáctico que lo instancia. Similar a cuando en los strings, es string saludo igual a, comillas, o también se está haciendo new string hola, aunque no, es también un azucarillo sintáctico, se instancia automáticamente. Sin embargo, pues este azucarillo pues, nos da una sensación de comportamiento similar a C++. Luego, si hacemos el clone, lo que está haciendo es que nos hace una copia superficial. Es decir, a ver si encuentro mis dibujos, sería el dibujito de arriba. Si lo clonamos, el punto clone nos devuelve otro objeto con, bueno, sí, en este caso, el array sería del mismo tamaño, pero quedarían, si son tipos básicos, sí que se mantienen, pero si son referencias a objetos, los objetos no se clonan, pero quedan apuntándose o sea, se les asigna el valor, pero si son punteros, simplemente se les asignan los punteros. Y luego hacemos una pruebita, si no nos lo creemos. Y se puede usar el for each, puesto que son iterables. Muy bien, a ver, entonces estos ejemplos son muy chorras. Declaramos un array, lo instanciamos otro y se lo asignamos. Y esto es lo que yo estaba contando antes. Así que me va a tocar otra vez pintar. Creo que ya lo he pintado, pero lo vuelvo a pintar. Yo sin pintar no sé programar en Java. Entonces, 1 es un array de 10 enteros y v2 también. Digo, v2 igual a v1. Leches, pero si son punteros, ¿no? Pues lo que le estoy copiando es esta dirección, v2, es decir, pasan a ser el mismo array. Si ahora cambio v1 corchete 0 igual a 7, aquí un 7, imprimo v2 corchete 0, que me va a devolver, pues se va a este array, que es el mismo, y devuelve 7. ¿Vale? ¿Alguna duda? Facilito.
Hay que borrar algo. Vamos. Los arrays bidimensionales, como el port que habéis hecho en el encode del Game Printer, pues nada, otra vez volvéis a declarar y es un array de arrays unidimensionales. ¿Vale? Se pueden instanciar primero el array y luego los arrays dimensionales, el array de arrays, o directamente todo junto, que es lo normal para las matrices. Venga, y si son arrays de referencias a objetos, por ejemplo, un array de bancos, pues lo mismo, ¿no? Pues muy fácil. Y que tenemos el banco igual es un array de cuentas o de lo que sea. Bueno, pues estupendo. Pues lo que tiene aquí son referencias a objetos. Este es vuestro caso. Vuestro array de vampiros, repito, que es un array de referencias. Que luego, en realidad, la lista va a ser una clase que tiene un array y un contador. En este caso, si solo tenemos dos vampiros, dos. Y el resto de momento que van a ser, pues, referencias a null. Cuidadito cuando me digan, venga, imprímemelos a todos o cojo una casilla en particular y la quiero imprimir o cosas así. Más nos vale primero comprobar que esa casilla es diferente de null, porque si queréis imprimir null, sabéis que tienes null pointer exception. En nuestro caso, como los vamos a tener compactaditos los que no son null en las contador primeras casillas, realmente ya sabemos que no son null. ¿Por qué? Porque dentro de la lista el array y el contador van a ser privados, nadie nos va a toquetear lo que hay ahí y nuestros métodos van a asegurar que los contador primeros vampiros van a estar instanciados. ¿Vale? Si ya lo sabemos seguro, porque no hay métodos públicos que nos lo puedan cambiar, quizá pues no hace falta preguntar si son diferentes a null. Y entonces, pues hacer algo como imprimirlo. Vale, ahora quedan los enumerados, pero nosotros habíamos empezado en EPSE a hacer una lista de fracciones, ¿verdad? ¿Es que la trabajemos un poquito más? Yo creo que va a merecer la pena. Bueno, vamos a ver. Si quisiéramos tener una clase, ¿os acordáis que nosotros en nuestro Eclipse tenemos las fracciones? Y luego, pues el último día empezamos a hacer una lista de fracciones. Una lista de fracciones que tenía que, igual vosotros vais a hacer en vuestra práctica una lista de vampiros, una lista de slots, pues un array, un contador. Quizá no es necesario, pero tampoco sobra decir que inicialmente el contador sea 0 o lo ponemos en el constructor. Opcionalmente podéis dar un valor máximo. Por cierto, si damos un valor máximo, no sé, me ocurriría hacer dos constructores. Uno que sea, bueno, los constructores siempre los vamos a poner como públicos, no retornar nada, se llaman igual que la clase, y voy a poner otros por defecto, porque fijaros que al tener un constructor como este que recoge un entero, ya no tenemos constructor por defecto. Si queréis constructor por defecto, que no nos lo creemos, pues lo voy a mirar, porque para eso tenemos aquí Eclipse, escribo un método main, static, void, main, y coge un array de strings, sin corchete, que se llama args. Bien. Vale. Perfecto. Entonces, vamos a intentar instanciar una lista de fracciones. Estas fracciones, lo llamo L de lista.
igual a new lista fracciones. No le pongo constructor por defecto. ¿Qué me dice Eclipse? Que no tengo constructor por defecto. Vaya por Dios. Una cosa que podría hacer, eliminar el constructor que ya tengo. De momento, ¿qué constructores tengo? ¿Por qué no tengo constructor por defecto? Porque he añadido otro constructor. Si lo meto, el constructor, es decir, no le pongo ningún constructor, entonces sí que me compila. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo no pongo ningún constructor, tengo el constructor por defecto. El constructor de defecto, ¿qué hace? Pues pondría, como no le inicializa nada, pues el array de momento sería una referencia a null, es decir, no se habría instancia. Los tipos básicos no pasa nada, sí que cogerían valor por defecto. Como yo quiero tener el array instanciado, esto no lo puedo permitir, esto no lo puedo hacer. Le añado uno donde sí instancio el array, le digo el tamaño por argumento, ya no me compila porque no tengo constructor por defecto. Si quiero constructor por defecto, ¿qué tengo que hacer? Pues añadírselo. Puedo tener varios constructores. En este caso, lo que siempre tengo que tener es el array instanciado. Tendré problemas luego cuando ejecute los métodos. Array igual a new. En este caso es un array de fracciones. ¿Qué tamaño? Y ahora corchete le tengo que dar un tamaño. No, bueno, es que tengo valmax. Estupendo. La inicialización se ha hecho antes de que se llame al constructor. Y bueno, en realidad el dis.com directamente igual a 0 no me hace falta. Pero, ¿por qué? Porque ya lo iniciaba arriba, pero tampoco me sobra. ¿Vale? Así no tengo que inicializarla arriba. ¿Una duda? No se va a inicializar porque asegurarme de que todos los constructores, porque de abajo no lo había puesto, fijaros. Así que esto ya tampoco me hace falta. A ver, no sé. Tengo una duda. Adelante. ¿Por qué en el constructor por defecto no pones el dis.array y solo pones array? Lo mismo, porque no hay ambigüedad. Vale, vale, vale. Tengo algo, si tuviera, por ejemplo, un argumento que se llame array, entonces sí estaríamos obligados a poner this. Porque el argumento array sería lo que me pasen y this.array sería el atributo del objeto que estoy creando. En este caso no hay ambigüedad, pues si quiero lo pongo, si no quiero no lo pongo. A veces lo pongo simplemente porque poner this. Me salen los datos y métodos, me resulta más cómodo que veis el app, ¿no? Que se me es más cómodo y ahora pongo la primera letra de lo que quiero buscar y escribo menos, pero soy un vago. No es necesario. Bien. Entonces, estábamos contando el otro día, ¿qué métodos debe tener una lista? Bueno, constructor, donde repito, lo importante es instanciar el array. Quiero pintar. Cuando he hecho, bueno, aquí estaría instanciando un array por defecto de 1000. Entonces, ahora mismo L, ¿qué es? Pues vaya chorrada, ¿no? Es un array, sí, pero L es un puntero. New lista fracciones. Ya he puesto un array, perdón, está mal. Es un puntero. No, L es un array. No, está mal. Esto está mal. L no es un array. L es una lista de fracciones. Lo voy a dibujar bien otra vez. Entonces, una lista de fracciones
¿qué tiene? Pues me voy a ver los atributos. Veréis que tengo aquí en el Eclipse. Tiene un puntero array, aquí, que se llama array, que realmente es un puntero, y a algo sí que lo tengo instanciado, ¿no? Son, en este caso, 1000, porque ha llamado al por defecto. De momento, punteros que de momento son punteros a null. Porque he instanciado el array, pero no he instanciado los objetos. Y luego sí que tengo dos enteros, ¿vale? Que inicialmente el contador es 2 y valmax, opcionalmente lo he puesto, también es un tipo básico, 1000. ¿Vale? ¿Entendido? Pues L es un puntero cuyo punto array es un array de momento a 1000 referencias a fracción que todavía no he instanciado. ¿Vale? Para añadir tengo que utilizar el add, pero el add lo tengo que, pues le voy a añadir una L, venga, L.add, y que, fijaros en la ayuda que me está diciendo que add, paréntesis, fracción f, a add lo que tengo que meterle es una fracción. Bueno, pues la puedo instanciar aquí mismo también, si quiero. New fracción, ¿por qué meto el 2/3? Me gusta mucho el 2/3 a mí. Estupendo. Bien, pues ahora esto lo que me hace en el add es que en la variable contador ya he pasado, un poquito lo que estoy diciendo es que el add de vuestra lista de vampiros y lista de slayers tenéis que pasar un vampiro o un slayer ya instanciado. ¿Dónde lo podéis instanciar? Pues a mí me gusta, por ejemplo, instanciarlo en el add, por ejemplo, el comando add que va a crear un slayer, ¿no? Se pasa to game.addSlayer en la posición XY. He puesto add 00. Pues, again, por favor, ponme un slayer en la posición 00. Slayer 00. Bueno, pues hemos dicho, ese va a llamar a la slayer de su tabler, que va a llamar a la de slayer de... Por cierto, voy a acabar de pintar. Esto ya sí que apunta a un objeto fracción. Tiene numerador 2 y denominador 2/3. Venga, entonces estaba contando que el slayer de game llamará al slayer de port, pero ahí sí que le puedo hacer un new, pasándole un new slayer con la posición XY, porque el slayer tiene una posición XY, pero el slayer también tiene un game. Pues también le puedo poner un command this, porque estoy en game. ¿Y this en game qué es? Una referencia a mí, a mi propio objeto. ¿Vale? Así el slayer de board ya tiene un slayer con la posición XY y un game que ya da al único game que hay en el juego. En el juego solo hay un game y solo hay un random, por cierto, eso también lo quería comentar. Para que pasen los test, pero bueno, sobre todo solo hay un game y el tablero pues ya pedirá a lista de slayers, slayer, este slayer que ya lo tengo instanciado y pues ese lo pondrá en su posición contador y contador más. Va a tirar millas. ¿Vale? Un poquito la estructura. ¿Qué más cosas hacemos con las listas? Porque igual también querremos, vosotros en la práctica tenéis que buscar, hay un método que te dice busca slayer en la posición XY. El propio attack tiene que decir, oye, el vampiro que pregunta al game, ¿tengo algo delante de mí para morderlo? Si tengo algo, por favor, dámelo a ese objeto que le quiero hacer un daño. Llamar un método y que reciba un mordisco. Y si no hay nada delante de mí, pues devuélveme null, por ejemplo. Es decir, una especie de busca. ¿Queréis hacer un busca? Similar al que vais a hacer en la práctica. Pues en este caso, que sería public, busca. ¿Pero qué va a devolver? Pues si vamos a hacerlo igual que en la práctica,
pues que me devuelva una fracción, o si no lo encuentra, pues que me devuelva null. Pero bueno, en todo caso, bueno, una fracción, el método se va a llamar busca, y bueno, las fracciones que voy a buscar, pues que me den dos enteros, nuestra práctica es una posición, evidentemente, voy a llamarlo n de numerador y de denominador. Busca, esto es muy fácil, ¿verdad? Al final, a ver, pregunta Pablo, ¿no sería mejor que devolviera una posición dentro del array? Pero es que el array solo se puede tocar dentro de lista de sliders. En game, en el ataque de vampiro, prohibido pasar el array. Prohibido, eso está prohibidísimo. Eso es motivo de suspenso. Los motivos de suspenso son no encapsular, pasar punteros a arrays. Hemos dicho que queremos que las contador primeras casillitas sean Slayer y dentro nada. No puedes pasar el array porque todo esto lo puedes toquetear. Las únicas modificaciones al array los vamos a hacer con métodos de esta lista. Pero ¿vale? el método buscar puede estar dentro de la lista, ¿no? Sí, la lista va a tener un método buscar. Claro, si pero si devuelve, por ejemplo, en este mismo caso, si devuelve la fracción, tú ya sabes qué fracción está buscando en el partido por D, ¿no? Bueno, pero en tu caso tú vas a decir busca XY y te va a devolver el slayer que esté en la posición XY, la que está delante del vampiro. Estoy hablando del ataque del vampiro, por ejemplo. El ataque del vampiro dirá game, dame lo que haya en la posición X-1Y, es decir, delante de mí. Y te tendrá que devolver un slayer, si es que hay si hay un slayer en posición, te tendrá que dar el objeto a ese slayer. El objeto no es el array, ¿eh? Tú le puedes dar un puntero a ese slayer para que a ese objeto le diga, pues recibe este daño, porque te muerdo. Vale. Sí que puedes dar la referencia al objeto. Lo que no puedes dar es la referencia al array, porque todo esto lo puedes toquetear. Vale, ok. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Bueno, pues esto ya es un código facilito, donde, bueno, el for lo voy a copiar, pegar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recorrer, porque entiendo con, porque punto con, entonces aquí ¿qué voy a poner? Si en mi array, en la posición I, tiene que pasar. ¿Esto qué es? Esto es un objeto. Punto get numerador. Num. ¿Cómo lo comparo? Pues si es tipo básico con igual igual. Si es referencia a objeto, con ¿verdad? Y además tiene que ser array TI. Tiene que ser igual el numerador y el denominador, si no, no lo voy a retornar. Perdón, con TI. Ahora, ¿cómo pregunto el denominador? Con el getter. Para eso tenemos getter, porque es un dato privado. Y yo no estoy en fracción. No puedo poner el punto X. Pero tengo el getter, get denominador, get den. En vuestro caso, get pos X, get pos Y, es lo mismo, ¿verdad? Igual al denominador. Entonces, ¿qué retorno? ¿Alguien me lo dice? Pues array corchete I, es decir, la referencia al objeto que coincide. ¿Este tiene 2/3? No, este no, este no, este sí. Pues dame la referencia al objeto que tiene esos valores. ¿Para qué? Pues para que al final se lo pase al ataque que es lo que tendrá que recibir, el ataque del vampiro, y entonces, que tengo la referencia al objeto, pues lo muerdo. Pues sí, lo que tengo que pasar es la referencia al objeto, y eso es el array corchete I. ¿Vale? Y si después de recorrerlo no he encontrado uno que coincida con mis datos, ¿qué voy a retornar?
0, no, tengo que retornar una fracción, pero siempre puedo retornar null. Es decir, no lo he encontrado. Ahora sí, cuando yo llame a buscar, antes de poder querer hacer algo con esta fracción, tengo que preguntar, oye, si lo que recibo es null, no hago nada. Y si lo que recibo sí es null, pues lo hago. Bueno, aquí no lo voy a morder a una fracción, pero la sumo, la resto, hago lo que tenga que hacer con la fracción. Imprimo, siempre que sea distinto de null. Pregunta Mario, ¿qué diferencia entre ampersand y ampersand? Tiene que ver con cuando evalúo el AND. Ahora mismo no lo recuerdo muy bien, pero tiene que ver con cuando se evalúa, cuando tú llamas a un método, tiene que ver si tú aquí llamases a una función, cuando haces el AND, antes o después, es algo de este tipo. Ahora mismo lo tengo que repasar, pero luego lo buscamos en internet después de acción. Bien. Pues cosas que tendréis que hacer en vuestras listas. Buscar, tenéis que borrar los muertos. No podemos devolver los tipos diferentes para un método. No, un método solo devuelve un tipo. El busca tiene que devolver la fracción. Bueno, en realidad devolvería la primera fracción, ¿eh? Si quisieras devolver a todas esas fracciones, tendría que devolver el qué. Un array de fracciones. Tendría aquí que dentro que instanciar un array. Si yo solo quiero devolver el primer 2/3 que me pida, pues lo tengo bien. Si quiero devolverlos todos, repito, tendría que devolver un array. Pero me estáis preguntando, no, un método solo devuelve un tipo. Para devolver lo que hay en una posición, pues en vuestro caso tendréis que tener un dame slayer en la posición XY. Estoy pensando otra vez en el ataque. Tendré que decir game. Dame un slayer en la posición XY. Si es nulo, pues no tengo nada, no muerdo. Me quedo con las ganas. Y si no es nulo, pues lo cojo y lo punto muerdo. Lo punto daño. Dice Kai. A ver, no, si para modificar las vidas de un slayer, de un vampiro, tienes que estar dentro de su clase. Bueno, pero puedes poner un punto recibe mordisco, que sea público. Si es público, si lo puedes hacer desde, por ejemplo, el ataque de vampiro, ¿verdad? Que para eso tienes que tener un método público. Recibe daño. Si tienes una constante harm, pues mejor, porque hoy muerdes y quitas 1 de vida, pero ¿y si mañana quitas 2? A ver qué dice Kai. En caso de que queramos obtener lo que hay en una posición del tablero, bueno, vamos a ver, las práctica 2, que tanto los slayers como vampiros serán game objects, sí, el busca recibirá un game object. ¿Vale? No podrás preguntar si es un vampiro o un slayer, ¿no? Porque prohibimos el instance of. Eso es mala programación, porque si el paso día de mañana metemos hombres lobo, hay que cambiar todo el código y poner, y si es hombre lobo, entonces otra cosa. No. Entonces todos tendrán un recibe mordisco de vampiro, un recibe mordisco, un recibe bala de slayer. Claro, el slayer implementará el recibe bala y no le pasará nada, porque el slayer no recibe balas. Pero sí sobreescribirás el recibe bala en vampiro. El vampiro recibe un balazo y se le resta 1 la vida. Y pondrás el game object será una clase abstracta, todavía no os he dicho lo que es, pero tendrá que tener también un recibe mordisco. El recibe mordisco de vampiro no hará nada, porque un vampiro que recibe un mordisco no le pasa nada, pero el recibe mordisco de Slayer sí le pasa algo, y es que se le resta la vida. Ahora mismo lo que tenéis son 2 listas. No, cuando lo refactoricemos con herencia es el siguiente tema, lo que tengas en una posición del tablero en el siguiente práctica, pues será un game object. Ahora, pues,
simplemente lo tienes que duplicar todo. Dame, en el ataque del vampiro lo que necesitas es dame un slayer en la posición XY. Pues ahí tendrá que tener un dame un slayer en la posición XY y recibirá un slayer o null si no hay nada en la posición XY. Y el ataque al revés del slayer, que tira la bala, cumple hasta que encuentre algo matable, es decir, el primer vampiro de su fila, y tendrás que decir un dame o un ataca vampiro en esta posición x+1, luego x+2, x+3 y ahí pues sí que deberías tener algo que reciba un bono, porque si ya has encontrado un vampiro, ya el bucle de la bala se termina. La bala no atraviesa vampiros. Mata solo al primer vampiro. No sé si te he respondido, Kai. Si podéis obtener lo que hay en una posición del tablero, sí, tendréis que tener un método que te uno parecido a este busca, solo que ahora mismo, repito, necesitáis uno que distinga entre vampiros y otro entre slayers. En la siguiente no se distinguirán. La raíz será de Game Objects, pero no me quiero anticipar. Sí, lo que dice Enrique, haces una para cada. Perfecto, Enrique. Has dado en el clavo. ¿Se supone que no se atacan los vampiros y las slayers entre sí? No, efectivamente. Las balas solo matan vampiros y los vampiros solo muerden slayers. Sara pregunta, con el random, por ejemplo, para decidir si el player gana monedas, ¿se usa el next float? Sí, eso os lo he puesto en un mensaje en el campus virtual. Dependiendo si decidimos usar los números menores de 0,5, como que si gana o como que no gana, saldría diferentes resultados. Vale, el caso de prueba, os lo he puesto en ese mensaje, creo que era que si el random.nextFloat era menor que 0,5. Eso se lo ponemos en algún método del player que decide si aumentar sus monedas o no. Lo que es muy importante para que pasen los tests es que solo haya un random y que se pidan las cosas en el orden que se os ha puesto en esa nota, en el foro, y que no empecéis a pedir randoms extra. Es un random extra, ya el siguiente Nexit, Nextfloat, ya es distinto a los tests. ¿Importáis el level en vampires? En vampires, bueno, el vampires tiene un game. ¿Para qué quiere? Ah, dices para que tenga un random. Vale, vampires debería tener también un random si es que le ponemos un método estático que decida pues si sale lo nuevo o no al final del update del game, ¿verdad? Efectivamente, vampires sí debe tener un método, en este caso estático, porque lo vais a usar en un método estático. Sí que podéis tener un dato estático que sea rand, pero que sea por favor el mismo que el game. No andáis instanciando varios randoms o no pasaréis los tests. ¿El vampires tiene un level también? Sí, va a tener un dato estático. Ah, no, un level. Sí, también tiene un level y también estático. Vampire tiene un método especial que yo lo he llamado init, lo tenéis aquí. Le paso, no os puedo enseñar el código, lo siento, pero sí le paso un level y un random. ¿Cuál? El de game, porque el game al final del constructor llama al init e inicializa los datos estáticos de vampiro y le pasa su random, es decir, el random del game, y su level, es decir, el level del game. ¿El Eclipse tiene un depurador? Sí, es un bichito. Es este bichito que tenéis aquí arriba. Para eso puedo poner... Ahí le he dado al bichito. Ya. Tendría que poner un punto de control. Por ejemplo, lo voy a poner aquí en el main. Ay, no quiero enseñaros código.
Se me ha pasado por darle al bichito. A ver. Estaba diciendo que estáis preguntando por el debugger, el debuggador. Pues me quiero ir al main o al punto, por ejemplo, el main, ¿a quién llamo? Al constructor, y luego he llamado al, no lo veo porque está un poco lento. A ver, hago clic aquí dentro del main, me lleva y le estoy llamando al add. Vale, pues el add, le puedo poner un punto de control en el add, por ejemplo, aquí, pues pincho aquí a la derecha, ¿veis un puntito azul? Perfecto, pues ahora le dais al bichito, ahí es que ahora mismo estoy debugueando. Para parar el debugger tenéis este botón rojo, ¿vale? Y ahora ya para el debugger le voy a dar el bichito ejecuta lista de fracciones, que tiene un main, y cuando llega a la línea de código donde he puesto el punto de control, es que está ya en línea 19, donde he puesto el punto, ahora tengo que tener aquí estas flechitas que hay arriba. Voy ejecutando, ¿ves la flechita amarilla arriba? Le doy y voy ejecutando. No solo voy ejecutando, sino que aquí a la derecha, porque estoy en una vista de debugger, estoy viendo el contenido de mis objetos. ¿Vale? A ver, esto es el debugger. Si quiero cerrar el debugger, al botón rojo. Lucas, los atributos estáticos se ponen público o privado. Esos se pueden poner públicos. Esos sí se permiten poner públicos, porque así podrías poner vampiro. Pues un atributo estático de vampiro. Lo de moneda se puede hacer con nextInt 2. Pues no, porque si no, no va a pasar el test. Los llamadas random tienen que ser las que os he puesto exactamente igual, porque si no se van a generar números aleatorios distintos y no vais a pasar los tests. Eso, como dice Sara. ¿Vale? Bien. Ay, se me ha quedado la lista de debugger. No sé si veis aquí arriba a la derecha que tengo el vista debug señalado. Tengo que dar aquí a donde pone Java y me vuelvo a la vista Java habitual. ¿Vale? Aquí a la derecha, vista debugger. Me veis paso por paso, las flechitas para avanzar paso a paso, ver el contenido de vuestras variables y se llama perspectiva. Perspectiva Java, el que estéis acostumbrados con el package Explorer. Bueno, se me ha ido la hora. Yo que quería contaros, me voy a pasar de minutos. Lo siento, soy así. Quería contaros el borra. El borra no se me escapa. Hoy lo siento. Ya lo quería contar al principio del día. Ahora ya os lo conté, pero no os lo pinté. Para borrar ceros tenéis, repito, esto que es lista de fracciones. Tenéis un array de objetos a fracciones, ¿vale? Y luego un contador y un máximo. Bien, entonces, ¿aquí qué hago? Fracción aux igual a new fracción cont. Aux me crea un nuevo array. Y luego voy haciendo array i. Si es 0, lo pongo en el nuevo array. Y si no, no. Y el nuevo array en n igual a array i. Es decir, este me va apuntando a los que tienen 0. Este no tiene 0, no lo borro. Este sí, pues se queda apuntando a estos de aquí. Al final a este aux también le pongo el contador, en este caso 2, y lo que retorno, perdón, esto es un puntero, y lo que retorno es este puntero. Pongo array igual a aux, pues array, en lugar de apuntar a esto de aquí, vas a apuntar a este nuevo aux. Y esto se borra. No pasa nada porque
No, al revés, no son los que son 0, sino los que son distintos de 0, ¿vale? El que es 0 ya no está. ¿Vale? Estos objetos siguen referenciados, no se borran, y el array pasa apuntando a un nuevo array con los arrays borrados. Bueno, si tenéis dudas os las resuelvo el próximo día. De momento voy a cortar la grabación y me quedo un par de minutos más.